bienvenidos a nuestro tema estadística descriptiva y hoy puntualmente nuestro subtema frecuencias relativas. Bueno, las tablas también se pueden utilizar para comparar los datos entre sí o con otro conjunto de datos relacionados. La frecuencia relativa representa la parte del total de datos que corresponde a una característica o propiedad analizada. Se encuentra dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos analizados. Por ejemplo, si queremos resaltar la distribución de los niños de acuerdo con su refrigerio preferido, podríamos añadir una tercera columna a la tabla de frecuencia del ejemplo número 1 que vimos en un video anterior, la cual llamaríamos frecuencia relativa. La frecuencia relativa de niños que prefieren hamburguesa sería 4 dividido 25. Al hacer la división tenemos 0,16, lo que equivale al 16%. La frecuencia de niños que prefieren perro caliente sería 6 dividido en 25, que nos daría 0,24, lo que equivale al 24%. Al seguir de esta manera, obtenemos la tabla siguiente. Ahí vamos. Entonces, ahora el reto es determinar las frecuencias relativas que faltan en la tabla y verificar que la suma de las frecuencias relativas sea 100, lo cual nos dice que es correcto, que hemos calculado correctamente las frecuencias relativas. Bueno, entonces aquí, ¿qué sería? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, tenemos los dos ejemplos anteriores. 13 dividido en 25. 13 dividido en 25, que nos da 0,52, lo que equivale al 52%. Y 2 dividido en 25, que nos da 0,08, que equivale al 8%. Si sumamos, vemos que nos da 100%, lo cual me indica que hemos calculado la frecuencia relativa correctamente. Bueno, nuestra actividad número 1, vamos a practicar. Vamos a completar la tabla de distribución de frecuencias calculando las frecuencias relativas. Los datos que aparecen a continuación representan la estatura en centímetros de los estudiantes de grado séptimo. Bueno, aquí tenemos entonces la estatura en centímetros, la frecuencia absoluta y ahora nuestro reto es calcular la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dividimos 7 entre el total de datos, que es 20, 7 dividido entre 20 me da 0,35, lo que equivale a un 35%. Nuestra siguiente frecuencia relativa, 2 dividido entre 20, que nos da 0,1, lo que equivale al 10%. Bueno, quedan las demás frecuencias relativas para su ejercitación. Tenga en cuenta que el total, la sumatoria de todas las frecuencias relativas nos debe dar 100%. Bueno, ahora vamos a responder las siguientes preguntas analizando la tabla anterior. La primera pregunta dice, ¿qué porcentaje de estudiantes mide 122 centímetros? Entonces miramos la fila donde aparece 122 y como nos preguntan el porcentaje, aquí nos da el 15%, entonces la respuesta es 15%. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes miden menos de 123 centímetros? Menos. Entonces tocaría sumar 15, 10, 25, 30. La respuesta es 60%. Nuestra tercera pregunta,
¿Qué porcentaje de estudiantes mide 123 centímetros o 125? 123 o 125, había que sumar estas dos. Por lo tanto, la respuesta es 25%, porque nos están preguntando por el porcentaje. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes mide más de 121 centímetros? Más de 121 centímetros. ¿Cómo contestamos ahí? Bueno, nos paramos aquí en la fila. Dice más de 121. Habría que sumar el porcentaje de estas 4 filas, que sumando nos daría 55%. Bueno, nuestra actividad número 2. Vamos a practicar. La mejor forma de aprender estadística es practicando. Dice así nuestra actividad 2, dice 50 alumnos de una universidad presentaron un examen de matemáticas y obtuvieron las siguientes notas o calificaciones. Allí califican de 0 a 5 con una nota mínima aprobatoria de 3, o sea, hay que ganar. Hay que tener 3 para ganar. Bueno, aquí tenemos los 50 resultados. Y vamos a organizar los datos. Y vamos a completar la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Aquí tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Aquí colocamos entonces los que sacaron 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La frecuencia absoluta, entonces, vemos que un estudiante se sacó 0. Aquí vamos a ir contando, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes se sacaron 1? Aquí encontramos 2. ¿Cuántos estudiantes le sacaron 2? Tenemos que ir contando. ¿Cuántos estudiantes le sacaron 3? ¿Cuántos 5? Vemos que en total 50 resultados. La frecuencia absoluta siempre tiene que darnos como total la cantidad de datos que estamos sumando y que estamos aquí trabajando. Fueron 50 alumnos, 50 datos. Ahora la frecuencia relativa, como hemos venido trabajando, entonces vamos a completar. 1 dividido 50 nos da 0,02, que equivale al 2%. Nuestra siguiente frecuencia relativa, 2 dividido 50, que nos da 0,04, que equivale al 4%. Y bueno, hay que seguir calculando las demás frecuencias relativas. Entonces, bien puede hacerlo, lo animo para que le des stop al video y las calcule. Bueno, recuerde que la sumatoria de todas las frecuencias relativas nos debe dar 100% para asegurarme que haya calculado correctamente la frecuencia relativa. Bueno, y para terminar, vamos a analizar, entonces, a interpretar los datos de la tabla con las siguientes 5 preguntas. Nuestra primera pregunta dice, ¿cuántos estudiantes aprobaron el examen de matemáticas? Bueno, para aprobar hay que sacarse de 3 hacia arriba, mínimo 3. Entonces habría que sumar. ¿Cuánto nos daría entonces? 25, 38. 38 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes no aprobaron el examen? Había que sumar 12. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvieron la nota mínima? La nota mínima es 3. ¿Qué porcentaje? Entonces tenemos que mirar el porcentaje. Ahí tenemos la respuesta. Nuestra pregunta número 4. ¿Cuál es la nota a la que corresponde una frecuencia relativa de 0,18? ¿Cuál es la nota? Ahí la tenemos. 2. Y nuestra última pregunta. ¿Cuál es la nota a la que corresponde una frecuencia relativa de 10 dividido en 50? ¿Cuál es esa nota? 4. Bueno, le felicito por llegar hasta el final del video, por prestar buena atención y nos veremos en un próximo video.
Que Dios nos bendiga.